Las democracias en Europa gozan de una débil salud de hierro. Están debilitadas, están un poco enfermas porque por primera vez desde los últimos 20-30 años lo que observan los indicadores internacionales es que hay un retroceso de las libertades democráticas en muchos países del continente. España, por ejemplo, se encuentra en la posición 23-24 del mundo, depende del indicador. Eso quiere decir que estamos entre las mejores democracias, somos una democracia liberal, pero sin embargo tenemos algunos problemas. Se ha deteriorado, como en otros países, algunos intangibles de la democracia. Fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión es lo que los expertos consideran que está viéndose disminuido en muchos países. No es tanto el derecho a la asociación, a organizarte políticamente, que es la manera en la que murieron las democracias en el periodo de entreguerras del siglo XX. En la actualidad no ocurre lo mismo. Las asociaciones son libres, es decir, no hay un problema en la sociedad civil para agruparse y organizarse. El problema está en el debate público. Es algo intangible, es algo sutil, es algo que nos divide por la polarización política, por la segmentación de los medios de comunicación, que hace que nos vayamos los ciudadanos agrupando en torno a las cámaras de eco y vamos siguiendo las televisiones, las radios y los periódicos de nuestra ideología y abandonando al resto, es decir, nos vamos separando una especie de islas en lugar de ser una península o un continente como éramos anteriormente en los distintos países, y eso es un problema. Sin embargo, yo creo que el principal escollo que tienen las sociedades europeas no tiene que ver tanto por el lado de la democracia como por el lado de la burocracia, ese aspecto del Estado que es mucho más aburrido, que no tiene que ver tanto con cómo se toman las decisiones políticas, sino cómo se implementan por parte de los empleados públicos. Es ahí donde fallamos, por lo que vemos es que no tenemos los sistemas de pesos y contrapesos necesarios, no tenemos directivos públicos que lleven la contraria a nuestros políticos, y lo que vemos constantemente es que los ejecutivos en distintos países europeos van colonizando las instituciones públicas, desde organismos estadística hasta las televisiones públicas, obviamente las cúpulas de los poderes judiciales, y lo que vemos es una contaminación política, una contaminación en particular partidista de casi todas las instituciones públicas. Unos organismos que deberían estar al servicio de todos los ciudadanos, que deberían implementar las políticas públicas dando subvenciones, construyendo carreteras o tratando a nuestros ancianos, las personas mayores en las residencias, o haciendo radiografías en los consultorios médicos de una manera imparcial. Lo que vemos es que continuamente un mayor sesgo en la prestación de los servicios públicos, un decaimiento, y muchos ciudadanos en muchos territorios consideran que el Estado que ven cada día, que no es el Estado que perciben a través de la televisión, los medios de comunicación, no son los miembros del Ejecutivo o del Legislativo, sino que son los policías, son los enfermeros y las enfermeras, el personal sanitario, no están atendiendo a sus necesidades. Y ese rencor, ese resentimiento por parte de la ciudadanía me parece que es fundamental para entender el auge de la extrema derecha que hemos visto ahora recientemente en las elecciones europeas, o cómo vemos la proliferación de opciones que, sin ser del todo antidemocráticas, sí que cuestionan algunos de los principios, ¿no? Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente, como comentaba, con cómo se prestan los servicios públicos por parte de las instituciones públicas, y no tanto cómo elegimos a nuestros políticos. Por tanto, yo creo que es importante, concluyendo, si queremos apuntalar nuestra democracia, debemos trabajar sobre la burocracia, porque esa será la manera en que los ciudadanos, la sociedad civil, perciba que vivimos en un sistema donde todos estamos en el mismo barco. Eso es lo que hemos perdido, creo que en Occidente en general y en Europa en particular. La sensación de que no todos vamos en el mismo barco, que hay unos ciudadanos, unas ciudadanas de primera y unos ciudadanos y unas ciudadanas de segunda, ¿no? Y esa sociedad civil descompuesta es el paso previo a la llegada de los autoritarismos.